Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes ya, 2 de julio, y el día viene mirando a los mercados donde nos topamos con buenos datos de inflación en Estados Unidos, cifras que despejan el camino a próximas bajadas de tipos de interés. Ya van 3 meses consecutivos en los que el IPC baja y es la segunda vez en 12 meses en las que se modera 3 décimas. La música suena muy bien. Además, el mercado laboral da cifras menos exuberantes. Las vacantes han vuelto a repuntar en los últimos meses, lo que relajaría la presión sobre los salarios, uno de los elementos que más preocupa a Jerome Powell. Aún así, la primera bajada de tipos de interés se espera tras el verano y así la Reserva Federal cogería el paso del Banco Central Europeo y también del Banco de Inglaterra, que se han adelantado. En este entorno de bajadas de tipos, pues vemos que los más favorecidos son los activos de riesgo, la bolsa, y el apetito inversor anima a muchas empresas a emitir deuda como si no hubiera un mañana. Las empresas casi duplican la emisión de bonos en España. En el primer semestre han colocado más de 9.000 millones en euros con una gran sobresuscripción. Detrás de esta alta demanda está la potencia de fuego de los fondos de inversión. Según Inverco, la patronal de la industria, el patrimonio en renta fija en fondos de inversión se ha elevado un 10% en los 6 primeros meses del año. En fondos de renta fija tenemos los españoles invertidos más de 130.000 millones de euros. Apetito también por el oro, que se columpia en máximos históricos. Se beneficia el oro de la caída del dólar y también del reforzamiento de las expectativas de recortes de tipos de interés que reducen la rentabilidad de los bonos, que es el principal competidor del oro. Bonos, materias primas y, como les decía, apetito por la bolsa y aún más por el dividendo. La bolsa española es históricamente una de las más rentables por dividendo, con un 4% a largo plazo. Para los próximos ejercicios, los analistas creen que esa rentabilidad por dividendo no va a bajar del 5% y estará liderada por energéticas y también por bancos. Desde principios de este año, las cotizadas han regado con 25.000 millones de euros a sus accionistas vía dividendos. A este ritmo superaremos con creces los 30.500 millones del año 2019 e iremos disparados a un nuevo récord en retribución al accionista, en mimo al accionista. Fuera de los mercados tenemos un nombre propio y una fecha. La fecha, apunte, día de septiembre. Ese día vence el mandato de Margarita Delgado como subgobernadora del Banco de España y ahora es la que ejerce de gobernadora en funciones. En las últimas semanas ha sonado el nombre de Escrivá, José Luis Escrivá, el ministro, para ocupar el puesto de Hernández de Cos, pero el Partido Popular se opone. Su nombramiento ha sido rechazado porque no acepta el Partido Popular que un ministro dé el salto a gobernador de la máxima autoridad monetaria española. Vale, esto yo se lo compro. Este argumento podría entenderse, pero hay que recordar que Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, fue ministro de Economía, que Elvira Rodríguez presidió la Comisión Nacional del Mercado de Valores tras su paso por la política, lo mismo que Rodrigo Rato, que dirigió el Fondo Monetario Internacional tras ser ministro de Aznar. Es cierto que la independencia política es un valor imprescindible, pero a todos se les tiene que medir por el mismo rasero. El nombre propio es el de Biden. Ayer cerraba la cumbre de la OTAN con metedura de pata. Algunos miembros de su partido cuestionan su capacidad para liderar el país. Hay muchos donantes que creen que no es el ideal para competir con Donald Trump y las encuestas caen en picado. Biden confundió a Zelensky con Putin. La cara de Zelensky, todo un poema. Después, en rueda de prensa, tuvo otro lapsus, confundió a Kamala Harris con Donald Trump. Al margen de estos dos despistes, hubo una larga rueda de prensa, contestó a todos los periodistas y luego Trump pues escribió con cierta ironía: gran trabajo, Joe. Hoy las dudas persisten y bueno,
incluso aumentan sobre su capacidad para seguir en la carrera a la Casa Blanca. Todo esto lo salpico con el turismo. ¿Por qué? Porque vuela a zona de máximos históricos, a batir nuevos récords en número de turistas y en gasto de turistas. Además, la demanda está aguantando la subida de precios y estamos viendo cómo el sector cada vez camina hacia una mayor desestacionalización. Se están poniendo mucho el foco en los viajes de sol y playa, en los viajes culturales, en los negocios y también los viajes relacionados con eventos deportivos. Aún así, el país y el gobierno no debe caer en la complacencia. No hay que descolgarse con discursos triunfalistas y hay que manejar con bastante mano izquierda, por ejemplo, la denominada turismofobia, que está ganando peso en algunas poblaciones costeras. Hay que hacer mucha pedagogía sobre los efectos beneficiosos que trae para la sociedad y la economía el turismo: empleo, actividad, consumo, imagen de marca, atracción de capital. Así que, bueno, hoy lo vamos a comentar con José Luis Zoreda, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Bueno, hay mucho más. Es viernes ya, 7:06, esto es Radio Intereconomía. Vamos con los titulares del día. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Hoy el Instituto Nacional de Estadística publica el dato de inflación del mes de junio. Se espera la confirmación del dato preliminar que situaba el IPC en el 3,4%, una moderación de 2 décimas respecto al mes anterior. En cuanto a la subyacente, la que excluye precios de la energía y alimentos, la previsión es que la tasa se sitúe en el 3%. Conoceremos ese dato a las 9 de la mañana, después de que Estados Unidos ayer publicara el suyo. El IPC se redujo en aquel país 3 décimas. Hasta el 3%, el dato mensual más bajo desde abril de 2021. En cuanto a la inflación subyacente de junio, la tasa se situaba en el 3,3%, es una décima menos que en mayo y supone otra muestra de que la política monetaria restrictiva de la FED está dando resultados lentamente, con el objetivo de acercar el aumento de los precios al 2%. También en Estados Unidos hoy comienza la presentación de resultados empresariales de los grandes bancos. JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo abren la temporada de publicación de cuentas del sector financiero estadounidense correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2024. El consenso anticipa que las ganancias del sector financiero podrían caer alrededor de un 10% interanual, pero los expertos creen que se van a cumplir las previsiones. Escuchamos a Josep Prats, gestor de Avante European Quality. Más o menos van a cumplir las estimaciones de los analistas, quizás un poco por encima, y repetirán básicamente el resultado del año pasado. Si eso es así, podrían mantener su cotización, porque el resultado del año pasado fue muy bueno, ¿no? Sobre todo, quizás haya mejores expectativas para JP Morgan y para Wells Fargo que para Citigroup. Ahí podrían dar alguna sorpresa ligeramente negativa. El Gobierno revisará al alza la previsión de crecimiento de este año y del que viene. El ministro de Economía ha confirmado que el Ejecutivo va a aprobar el próximo martes en Consejo de Ministros un cuadro macro particularmente importante, porque dice sirve de base para la elaboración de los presupuestos generales del Estado de 2025. Justificaba Carlos Cuerpo la revisión al alza en la buena evolución de la economía española en lo que va de año y dice, siguiendo también la estela de otros grandes organismos nacionales e internacionales que están mejorando sus estimaciones sobre España. El turismo seguirá creciendo este verano, aunque lo hará a un ritmo más lento. Según las expectativas de Exceltur, el sector va a crecer en el periodo estival un 5,3%, un ritmo más suave que en años y trimestres anteriores. Según José Luis Zoreda, el vicepresidente ejecutivo de la Alianza Turística, es una normalización que llega después de un atípico desempeño positivo del primer y segundo trimestre. El crecimiento está impulsado sobre todo por la demanda internacional, ya que la doméstica evoluciona de una manera más discreta. Los grandes empresarios se planteaban si era sostenible crecer a ritmos del 17, del 12, y estamos entrando en unos ritmos de crecimiento mucho más, digamos, pausados, pero mucho más acompasados a esa realidad de los fundamentos macroeconómicos. En ese escenario, el País Vasco y la ciudad de Madrid, o Madrid como comunidad autónoma, son los que van a ofrecer las tasas de crecimiento más altas. 8,3% en el País Vasco y del orden del 11,5% de actividad de Madrid. Además, según el ministro del ramo, Jordi Hereu, los cerca de 41 millones de turistas extranjeros que van a visitar España durante este verano se van a gastar un 22% más que durante el verano de 2023, para rebasar así los 59.000 millones de euros. El precio de los carburantes se dispara en verano. La gasolina y el diésel prosiguen su escalada y se encarecen por tercera vez consecutiva tras 2 meses de bajadas, con una subida del 0,74%. El diésel remonta hasta casi
€1,5, mientras que la gasolina sube esta semana un 0,3% hasta el €1,62. Apple evita la multa de Bruselas tras abrir a sus rivales su sistema de pagos móviles. La Comisión Europea acepta el compromiso de Apple de dar acceso a sus rivales a su tecnología contactless. Esto supone en la práctica que la multinacional evita una multa a la que se enfrentaba por abuso de posición dominante en el mercado europeo, aunque recordaban estos micrófonos Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea de Ant Bank, que la compañía fundada por Steve Jobs tiene más frentes legales abiertos en el viejo continente. Apple no es que con esto cierre todos los litigios que tiene, también tiene la parte de música. Creo que hubo una denuncia de Spotify y una posible multa de 1.800 millones, con lo cual pues cierra pues un potencial riesgo que estaba ahí sobre la mesa, pero creemos que en el futuro pues es constante pues la vigilancia que ejercen los reguladores europeos y el intento de las grandes tecnológicas americanas de llevar esa situación de dominio pues más allá de lo que los reguladores estiman que es oportuno. Los futuros a ambos lados del Atlántico operan con movimientos en bandas estrechas después del IPC ayer en Estados Unidos. Tenemos los futuros americanos muy planos. El del S&P 500 apenas se mueve. El del Nasdaq tecnológico cae un 0,10%, un 0,13% sube el del Dow Jones de industriales. Si nos fijamos en los futuros aquí en el viejo continente, tenemos el del DAX subiendo un 0,02%, un 0,03% el de la bolsa parisina. El del Eurostock es el que más avanza, un 0,16%. En todo esto después de que ayer aquí en España el IBEX 65 recuperara los 11.100 puntos con un avance del 0,9%. Mientras tanto, en Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, baja más de un 2%, un 2,35%. A esta hora, tras alcanzar ayer récord histórico y tras los rumores de que el Ejecutivo japonés habría intervenido para frenar la caída del yen. También en las plazas asiáticas vemos al parque de Shanghái caer un 0,02%, apenas se mueve el Hansen, subida del 2,10%, y en Corea del Sur, en Seúl, el Kospi está dejándose un 1,5%. En la agenda del día, dato de IPC aquí en nuestro país a las 9 de la mañana y ojo porque tendremos dato definitivo también de Francia. Y las ventas minoristas en Alemania. Por su parte, en Estados Unidos se va a publicar el índice de precios a la producción y las cifras preliminares de la confianza del consumidor de julio de la Universidad de Michigan. Pedro Sánchez elogia y no descarta a Escrivá como gobernador del Banco de España. Esta madrugada comparecía en la cumbre de la OTAN. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elogiaba los méritos del ministro José Luis Escrivá ante la posibilidad de que pueda ser el próximo gobernador del Banco de España, pero ha remitido la negociación con el Partido Popular para la decisión final que se adopte. Lo relevante es si la persona que se proponga para el puesto de gobernador del Banco de España cumple o no con los requisitos y la cualificación que amerita un puesto de esas características, sobre todo en un contexto de tanta incertidumbre económica, geopolítica. Y yo, en fin, de José Luis Escrivá tengo la mejor de las opiniones. Ha sido presidente de la AIREF, luego ministro de los temas vinculados con la seguridad social, ha reconstruido el Pacto de Toledo y, fundamentalmente, si uno mira su currículum, creo que hay pocas personas en España que tengan el conocimiento de política monetaria que tiene José Luis Escrivá. Vox abandona los gobiernos autonómicos con el Partido Popular y pasa a la oposición. Santiago Abascal ha confirmado que su formación va a salir de los ejecutivos en Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Castilla y León, y retirar el apoyo parlamentario en Baleares para pasar a ser una oposición, dice, leal y contundente. Los pactos suscritos con el PP están rotos como consecuencia de la agresión, dice, del presidente popular Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de obligar a sus presidentes autonómicos a pactar con Pedro Sánchez el reparto de menas ilegales. No entiendo tampoco qué es lo que pretende Vox, no entiendo qué es lo que pretende cuando estamos hablando, y esto es lo verdaderamente importante, de un ejercicio de solidaridad de todos los españoles, de toda España, con una parte muy relevante y crítica para España, como es Canarias, en términos migratorios. Yo quiero recordar lo primero a los dirigentes de Vox, que Canarias es España y que los canarios son españoles y que, por lo tanto, merecen la solidaridad del conjunto de los españoles. Esto es donde está el Partido Popular. Y Biden confirma su candidatura a la presidencia tras la cumbre de la OTAN. Soy el más cualificado para hacer el trabajo. Creo que es importante disipar los miedos, dice Joe Biden. Aseguraba
con contundencia y confianza al presidente de Estados Unidos de 81 años, duramente cuestionado las últimas semanas. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Palabras de Biden, que este jueves volvía a protagonizar un nuevo lapsus al llamar Putin al presidente ucraniano Vladimir Zelensky, y también se equivocaba, llamaba vicepresidente Trump a Kamala Harris. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Hoy se espera una situación mayormente estable, con cielos despejados o poco nubosos en la mayor parte del país. Sin embargo, en el norte de Galicia, área cantábrica, Alto Ebro y Pirineos predominarán los cielos nubosos con lluvias que podrían extenderse a regiones aledañas al sur. Además, no se descartan chubascos vespertinos en zonas de montaña del cuadrante nordeste. En Canarias habrá intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y cielos poco nubosos en el resto. Las temperaturas aumentarán en Canarias y en el arco mediterráneo peninsular, mientras que descenderán en el resto del país de manera notable en el norte peninsular. A pesar de esto, las temperaturas podrían superar los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur, depresiones del nordeste y en Canarias, e incluso alcanzar los 40 grados en el Valle del Segura. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Hoy, en Capital Intereconomía... Hoy tertulia capital con Camal Romero, con David Cenchi y con Antonio Díaz Morales. Con ellos analizaremos los asuntos más importantes de este viernes. Y ojo, porque en la entrevista capital vamos a hablar de uno de los motores de la economía española, el turismo. Nos espera un verano de lujo. Vamos a ver los datos, vamos a ver expectativas, vamos a ver gasto por turista. Y ojo, vamos a hablar también de la turismofobia y de los pisos de alquiler turístico. Esto en la entrevista capital. Desde las 9 menos 10, atención a los mercados financieros, con el foco puesto en el tiempo real y en el análisis. Y ojo, en nuestro foro de la inversión vamos a tener como invitado a un selector de fondos de inversión, de los más prestigiosos, no se lo cuento. Así que tiene que estar pendiente para seguirnos y bueno, pues descubrirlo. Esto y mucho más en Radio Intereconomía. ¡Abuela, vamos! ¡Quiero subir a todo! ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Alucina, pepinillos! ¡Alucina, pepinillos! Abuela, necesitas refrescarte. Se dice rentamazo. ¡Rentamazo! Si aún dices alucina, pepinillos, necesitas refrescarte. Ven a Acuópolis Villanueva de la Cañada. Un plan que renta mazo. Acuópolis. Radio Intereconomía. La radio de los negocios para estar bien informado. Inversión y finanzas en tus manos. 7 y 18. Miramos a los mercados financieros. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Futuros en Europa? Pues vienen bastante planitos. Tenemos el futuro del DAX y del CAC 40 sin movimientos. El futuro del FT100 de Londres está subiendo un 0,17%. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Futuros en Estados Unidos? Pues con avances para el Dow Jones, también avances para el S&P 500 y con descensos en este momento esos futuros para el Nasdaq de un 0,16%. Muy bien, y vamos a mirar a las plazas asiáticas para ver el tiempo real. Paloma Arnaldos, adelante. Pues tenemos hasta ahora lo más destacado en Japón, porque el Nikkei de Tokio está dejándose un 2,4% tras alcanzar un récord histórico el día anterior y tras esos rumores de que el ejecutivo japonés habría intervenido para frenar la caída del yen. Por otro lado, en la bolsa de Shanghái estamos viendo un recorte muy suave del 0,13%.
Sí que hay subidas en el Hansen de Hong Kong del 2,2% y volvemos al rojo con el Kospi de Seúl, que se deja un 1,5%. Muy bien, ¿referencias qué tienes? Pues vamos a fijarnos en el yen japonés, porque ha experimentado una fuerte apreciación frente al dólar durante las negociaciones en la jornada de ayer. La bolsa de Nueva York se situaba en el rango de las 157 unidades por billete verde. El yen ha llegado a tocar su nivel más bajo respecto al dólar en 38 años recientemente, debido a la persistente y amplia brecha entre las tasas de interés, entre los tipos existentes en Estados Unidos y en Japón, y las recientes ganancias de la bolsa de Tokio, que en los últimos días ha encadenado varias jornadas de récord históricos. También tenemos referencias que nos llegan desde China, y es que el comercio exterior en el país ha avanzado un 5,8% interanual en el sexto mes del año. Han sumado un total de 3,67 billones de yuanes, y en concreto las exportaciones han crecido un 10,7% frente al mismo mes del año anterior, y las importaciones han caído un 0,6%, fueron 1,48 billones de yuanes. En euros, unos 187.500 millones. Vamos a fijarnos también en los principales movimientos que vemos en la bolsa de Hong Kong, en ese Hansen que recordamos está subiendo por encima un 2,2%. Tenemos en la parte alta de la tabla, dentro del Hansen a esta hora, avances del 8% para Longford Properties. También alcista Henderson Land, arriba un 7,6%, y Tektronic Industries sumando 7 puntos porcentuales. Son las tres compañías que más suben y con diferencia. También tenemos caídas importantes en el Hansen, el grupo Lenovo, la compañía tecnológica, dejándose un 3,3%. China Hongqiao es la peor, cae un 5,2%, y China Resources Power se está dejando 3 puntos porcentuales. Y en esa bolsa de Japón, que tanto está cayendo en la jornada de hoy, casi un 2,5%, solamente encontramos muy pocos valores en positivo, menos de la mitad de la tabla, con Sumitomo liderando los avances, arriba un 3,8%, y en el lado de las caídas encontramos a Tokyo Electron con un recorte del 6,4%. Es lo que está pasando en las principales plazas asiáticas, los valores protagonistas. Miramos ahora a Estados Unidos. Y en el día de ayer lo más importante fue el dato de inflación en aquel país, que dio buenas alegrías, buenas referencias de cara a próximos movimientos de la FED. Cuéntame, Elena, ¿cómo fue la jornada? Así es, bueno, pues cerraba la jornada con esa tendencia mixta. El Dow Jones subió un 0,07%, el S&P bajó un 0,88% y el Nasdaq retrocedió un 1,92%. Como bien dices, fue protagonista la inflación, ese dato que se redujo en 3 décimas hasta el 3% en el mes de junio. Es el dato de inflación de los 12 meses más bajo desde el mes de abril del año 2021. El dato, por ejemplo, de inflación subyacente, que excluye los volátiles de precios de alimentos y también de combustibles, fue del 3,3%, una décima menos que en mayo, lo que demuestra que la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal está dando resultados lentamente, con el objetivo de acercar el aumento de los precios al 2%, aunque también significa, como este dato estaría allanando ya ese camino para que la FED baje los precios. Entre algunas encuestas que hemos conocido en las últimas horas hablan de cómo los inversores creen que hay un 93% de posibilidades o de probabilidades de que el Banco Central lleve a cabo recortes el próximo mes de septiembre. Desde los micrófonos de Radio Intereconomía se analizaba también este dato y el significado que tiene para el mercado. Félix Fuertes es director de la Academia de Formación de Inversión. Y de hecho es interesante porque el dato que acabas de decir de inflación, es decir, de control de una décima, es hasta un dato pobre y decepcionante. Porque en verano, a priori, en el mes de junio, el dato de inflación tendría que haber salido mucho más bajo, porque no se están consumiendo materias primas energéticas, porque está habiendo una sobreoferta o una mayor oferta de muchos productos que a priori han sido responsables o principales responsables de la inflación en Estados Unidos, que por ejemplo el sector del automóvil. Bueno, protagonista fue el dato de inflación, pero tuvimos resultados los primeros de la temporada. Así es, fue la compañía PepsiCo que, pese a ganar un 12%, suma o dice que la subida de precios pues ha supuesto también una caída en ese volumen de sus ventas. Entre las 30 firmas cotizadas del Dow Jones destacaron los avances de Home Depot, de McDonald's, más de un 1%, las bajadas del Intel del 3,93%, de Microsoft un 2,48%,
0,8% y también Nvidia, que bajaba un 6%. De los resultados empresariales, los más importantes van a ser los de las tecnológicas, aunque hoy empiezan los bancos a publicar sus cuentas. De la previsión nos hablaba Tomás García Porriños de Santander Asset Management. En general, la temporada de resultados se está esperando bastante fuerte, ¿no? Depende de la fuente, pero el consenso está en torno a un 8 o un 10%, ¿no? Normalmente los 3 meses anteriores del inicio de las temporadas de resultados se suelen revisar a la baja, ¿no? Y este año lo que ha ocurrido es que estas revisiones que ha habido a la baja han sido muy inferiores a los promedios de 3, 5, 10 años, etcétera, ¿no? Por lo tanto, las expectativas son bastante elevadas. Abrimos la agenda de este viernes. Cuéntame, ¿tenemos? Pues tenemos resultados, como bien dices, también de los grandes bancos, es decir, de JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup, pero también vamos a conocer algunos datos interesantes, como puede ser ese IPP, esos precios del productor mensual del mes de junio, expectativas de inflación de la Universidad de Michigan y también esa confianza del consumidor. Pues vamos a estar entretenidos. Miramos ahora a Europa. Bueno, entretenidos porque tenemos una OPA, ¿no?, sobre LAR España. Efectivamente, conocíamos la noticia hace unos minutos. Helios Real Estate lanza una OPA sobre el 100% del capital de LAR España a un precio de 8,10 euros por acción. Eso supone una prima cercana al 16% sobre el precio de cierre de los títulos de ayer jueves. Esta cantidad se abonaría íntegramente en efectivo, por lo tanto, el importe máximo a desembolsar por Helios, el vehículo inversor, asciende a unos 610 millones de euros. La operación tiene que ser, como siempre, autorizada por la CNMV. Bueno, hoy vamos a estar pendiente de LAR y de qué más cositas. Tenemos IPC a las 9 de la mañana. Efectivamente, IPC final del mes de junio en España. 15 minutos antes vamos a conocer también ese dato en Francia, y en Alemania se publica a las 8 el dato de ventas minoristas correspondiente al mes de mayo. Entre los protagonistas, pues claro, miraremos a las SOCIMIs, al sector inmobiliario y también a CaixaBank. Ayer anunciaba el lanzamiento de un programa de recompra de acciones propias por un importe máximo de 500 millones de euros con el objetivo de reducir capital social. Los títulos que se recompren no podrán exceder el 10% del capital de la entidad cuando se sumen las acciones propias que CaixaBank ya tenga en cada momento. El programa se iniciará a partir del 31 de julio y concluirá como muy tarde el 31 de enero del próximo año. Y ayer el IBEX 35 subió casi un 1%. Celnex y Repsol son la cara y la cruz del día. Efectivamente, el dato de IPC en Estados Unidos daba impulso a las bolsas europeas y los índices continuaban al alza con esas esperanzas renovadas de un próximo recorte de tipos de interés por parte de la FED. Están ya convencidos los inversores que será en septiembre. El IBEX subía un 0,9% y lograba superar los 11.100 puntos que había perdido en jornadas precedentes. También veíamos como ese dato de IPC conseguía animar a las cotizadas españolas más afectadas por tipos altos. Celnex subía un 5,3% y Acciona Energías se anotaba un 3%. Otro de los que se beneficiaba era Fluidra, que ganaba un 2,9%. Frente a estas subidas veíamos a Repsol dejarse casi 2 puntos porcentuales tras dar a conocer una caída significativa en los márgenes de refino estimados para el segundo trimestre. Escuchamos a Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea de Ambank. Tanto a nivel de petróleo como a nivel del gas, los precios que ha dado o los niveles de rentabilidad son bastante más bajos. Entonces, en tanto en cuanto los precios de la energía se mantengan en estos niveles, pues es complicado generar más margen y habrá que esperar trimestres más adelante a que la situación económica se mantenga y los precios de la energía tengan un impulso algo más positivo. Además de esa caída de Repsol, vimos a Grifols bajar un 0,94% cuando ayer se empezaba a hablar de la posibilidad de que el gobierno pueda vetar la operación de esa posible compra de la compañía por parte de la familia fundadora y del fondo canadiense Brookfield. Se hablaba del carácter estratégico del sector sanitario. Santander caía ayer un 0,78% y las ganancias también se imponían en el resto de
de Europa. Veíamos a París y Frankfurt sumando un 0,7, el Eurostock subió un 0,35. Y nos queda completar esta información con las criptomonedas. Bitcoin, tiempo real, $57.063, baja un 1,21% frente al día de ayer, pero la última semana sube casi un 5%. Ethereum en la semana sube un 6% y en tiempo real $3.084. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses, con la línea de crédito de vuelta al cole solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Hoy el Instituto Nacional de Estadística publica el dato de inflación del mes de junio. Se espera la confirmación del dato preliminar que situaba el IPC en el 3,4%, una moderación de 2 décimas respecto al mes anterior. En cuanto a la subyacente, la que excluye energía y alimentos, la previsión es que la tasa esté en el 3%. En Estados Unidos, los grandes bancos comienzan a presentar sus cuentas del segundo trimestre. Antes de la apertura en Estados Unidos pasarán por el confesionario JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo. Se espera una caída de las ganancias del sector en su conjunto, en torno al 10% interanual, pero los expertos creen que se van a cumplir las previsiones. Josep Prats es gestor de Avante European Quality. Más o menos van a cumplir las estimaciones de los analistas, quizás un poco por encima, y repetirán básicamente el resultado del año pasado. Si eso es así, podrían mantener su cotización, porque el resultado del año pasado fue muy bueno, ¿no? Sobre todo, quizás haya mejores expectativas para JP Morgan y para Wells Fargo que para Citigroup. Ahí podrían dar alguna sorpresa ligeramente negativa. El Gobierno revisará al alza la previsión de crecimiento de este año y del que viene. El ministro de Economía ha confirmado que el Ejecutivo va a aprobar el próximo martes en Consejo de Ministros el cuadro macroeconómico y justificaba Carlos Cuerpo la revisión al alza en la buena evolución de la economía española en lo que va de año. El precio de los carburantes se dispara en verano. Gasolina y diésel se encarecen por tercera semana consecutiva tras 2 meses de bajadas, con una subida del 0,74%. El diésel remonta hasta casi el €1,5, mientras que la gasolina ha subido esta semana un 0,3 hasta el €1,62. Apple evita una multa en Bruselas tras abrir a sus rivales su sistema de pagos móviles. Esto supone en la práctica que la multinacional evita una multa a la que se enfrentaba por abuso de posición dominante en el mercado europeo, aunque recordaban estos micrófonos Gonzalo Lardies, gestor senior de renta variable europea de Andbank, que la compañía fundada por Steve Jobs tiene más frentes legales abiertos en el viejo continente. Apple no es que con esto cierre todos los litigios que tiene, también tiene la parte de música. Creo que hubo una denuncia de Spotify y una posible multa de 1.800 millones, con lo cual pues cierra pues un potencial riesgo que estaba ahí sobre la mesa, pero creemos que en el futuro pues es constante pues la vigilancia que ejercen los reguladores europeos y el intento de las grandes tecnológicas americanas de llevar esa situación de dominio pues más allá de lo que los reguladores estiman que es oportuno.
Pedro Sánchez elogia y no descarta a Escrivá como gobernador del Banco de España. El presidente del Gobierno elogiaba los méritos del ministro ante la posibilidad de que pueda ser el próximo gobernador, pero ha remitido a la negociación con el Partido Popular para la decisión final que se adopte. Lo relevante es si la persona que se proponga para el puesto de gobernador del Banco de España cumple o no con los requisitos y la cualificación que amerita un puesto de esas características, sobre todo en un contexto de tanta incertidumbre económica, geopolítica, y yo, en fin, de José Luis Escrivá tengo la mejor de las opiniones. Ha sido presidente de la AIREF, luego ministro de los temas vinculados con la seguridad social, ha reconstruido el Pacto de Toledo y, fundamentalmente, si uno mira su currículum, creo que hay pocas personas en España que tengan el conocimiento de política monetaria que tiene José Luis Escrivá. Y el sector turístico modera su crecimiento respecto a las tasas vistas el año pasado, pero sigue subiendo a un ritmo cercano al 8% en ventas, un proceso de normalización que continuará este verano. Lola Mázquez, adelante. Según un informe presentado este jueves por la Alianza Turística Exceltur, en el segundo trimestre de 2024 el sector crece, pero de forma moderada. Un crecimiento impulsado sobre todo por la demanda internacional, que aumenta tanto en afluencia de turistas, 12,8%, como en gasto, 19,5%. La demanda interna sí evoluciona de forma más discreta. Sobre lo que ocurrirá en los próximos meses de verano y del año, existe consenso empresarial sobre la normalización del ritmo de ventas, con una previsión del 5,3% para el tercer trimestre y un 4,6% total al cierre del año. José Luis Zoreda es el vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Que el crecimiento de la actividad turística para el conjunto del año, no solamente para este tercer trimestre, creceremos en torno al 4,6% al cierre del ejercicio. Seguirá siendo el doble del crecimiento estimado de la economía española. Generaremos el 26% del crecimiento de la economía española en todo el año 2024. Desde Exceltur también destacan el extraordinario comportamiento de los destinos urbanos, sobre todo de las ciudades de mayor tamaño. Por orden de destinos, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana lideran el ranking. Cuando algo se pasa de moda, lo reemplazamos. Fácil. Así, a lo largo de la vida, llegamos a tener una media de 32 móviles, 23 bolsos para ir a bodas ajenas, 1 o 2 trajes para la tuya y entre 50 y 200 gafas de sol. Todo es reemplazable, todo excepto una cosa, tu cuerpo. Así que, mímalo, descánsalo, gózalo, pero sobre todo, cuídalo. Por eso en Asisa reinvertimos todos nuestros beneficios en ti y en cuidarte. Mejor así, Asisa. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. Palencia refuerza su apuesta por la sostenibilidad con el Plan de Acción Social y Sostenibilidad de la localidad. Está avanzando en su objetivo de fomentar la solidaridad, el empleo y la conciencia ambiental en la ciudad. Este esfuerzo colectivo, promovido por el Ayuntamiento de Palencia junto con Acuona, Cruz Roja, la Cámara de Comercio, CEOE Palencia, UGT y comisiones obreras, está obteniendo resultados significativos. El Ayuntamiento de Palencia ha aprobado una mesa de trabajo con la presencia de la alcaldesa Miriam Andrés, el director de Acuona Castilla y León Este, Javier del Sol, concejales y representantes de las entidades participantes, en las que se aprobaron dos importantes iniciativas: la reactivación del Fondo Social del Servicio Municipal de Agua y el lanzamiento del proyecto piloto OLA, Ocupación, Acompañamiento y Liderazgo.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Pablo de Vicente, que es asesor financiero de Volutio Capital Investment. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, cogiendo el viernes de frente, ¿no? Asomándonos a lo que va a ser la última sesión de la semana, y va a estar cargada de resultados empresariales de los grandes bancos. ¿Qué hay que mirar y qué esperas de los bancos cotizados en Estados Unidos, de sus cuentas? Bien, yo creo que en general habrá, los resultados tendrán ganancias, tendrían unos buenos resultados, podrían anunciar recompras y aumentar los dividendos. Espero que sigan cayendo los ingresos netos por intereses, podrían ofrecer un repunte las comisiones de los subsectores como la banca de inversión. También espero que haya una versión, esperando también que haya una versión más floja de lo que es Basilea III, donde podrían tener menos capital y así más deuda, con lo cual ingresar más. Sus diferenciales se han ido reduciendo. Los costos que tienen ahora de cobertura están mínimos de años, con lo cual, eso es una buena señal. No obstante, el posicionamiento en opciones es bajo antes de los resultados, o sea que parte del mercado tiene dudas. Su trayectoria durante 2024 ha sido buena y creo que y pienso que continuará. Ayer subió el sector un 0,46, el menor de dentro del grupo del sector financiero, pero hay que estar muy atentos a los mensajes que nos envíen en los resultados. ¿A qué más vas a estar atentos en el día de hoy? ¿Dónde ponemos el ojo? Yo creo que lo que tenemos donde poner el ojo son en los IPCs, que ayer hubo un IPC americano importante. También tendremos que seguir los IPCs de Francia, que yo creo que suba ligeramente y quede el interanual en un 2,5%. Luego también se presentan los IPCs de España, de junio. El subyacente puede quedarse en un 3%, el normal subir 30 puntos básicos hasta el 3,5%. Eso en la parte europea. Que veremos a ver cómo si esto también mueve lo que son mueve el euro y los tipos, como lo hizo ayer el americano. Luego también tenemos precios del productor en Estados Unidos, que yo pienso que se incrementarán ligeramente, tanto el normal como el subyacente. Luego tenemos confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que espero que se incremente ligeramente, y las expectativas de inflación, dados los datos de ayer y cómo están los mercados, se espera que los precios bajen, que estén más bajos. Eso sería lo más relevante. Seguimos con cierta resaca tras el dato de IPC ayer en Estados Unidos, que parece que abre la puerta a una bajada de tipos de interés justo después del verano. ¿Cómo fue el dato? ¿Qué te llamó la atención del IPC que conocimos ayer al otro lado del charco? Yo creo que lo más relevante fue que vino de mano ya no de las gasolinas, sino que fue el dato de la vivienda, y esto es lo que estaba esperando la FED para realmente empezar a darle más fuerza a los recortes de tasas. Ahora mismo se recortan, hay un 100% de probabilidades o tendiendo al 100% de que haya un recorte en septiembre. Incluso se están descontando 3. Yo pienso que al final se darán 2. Una probablemente en septiembre por esta presión que incluso ha venido contando durante el martes y el miércoles en el Senado y Cámara, y luego ya veremos si en noviembre o en diciembre eso sería lo más relevante, pero un buen dato. ¿De esta madrugada alguna otra cosita importante en Estados Unidos o en Asia? Lo más relevante yo creo que ha sido la balanza comercial de China de junio como termómetro del comercio internacional, donde ha incrementado su superávit. Es decir, que parece como que el comercio internacional está empezando a repuntar de nuevo, y luego las importaciones han tenido una caída importante, aunque veamos a Shanghái o a Shenzhen ligeramente negativo, pero es por los valores tecnológicos, por ayer por el dato de IPC, por esa rotación que hubo tan importante. Luego también Japón, la producción industrial de mayo ha sido muy buena,
por encima de las estimaciones, un 3,6% mensual. El Nikkei también es negativo, pero por estos recortes de las tecnológicas. Ya. Y para la semana que viene, ¿las claves dónde las ponemos? ¿Qué situamos ya en el calendario? Bueno, yo creo que después de este dato de IPC podría tener mucho sentido, porque hubo una rotación importante entre las megacapitalizaciones tecnológicas a sectores pues un poco más de riesgo, como pues podría ser el real estate, utilities, materiales, industrias, salud. Eso podría ser lo que más funcionaría si sigue este ritmo. Hay que estar muy atentos porque esto podría dar un giro y los inversores tendrían que el que no lo haya hecho, retocar sus carteras, porque este dato de IPC, si va tomando más forma, podría hacer esta rotación sectorial que estábamos esperando. Estos sectores son los que funcionarían. ¿Y alguna otra cosita en cuanto a datos, referencias? Seguiremos con resultados empresariales y entiendo que pistas sobre actividad e inflación, que son los dos grandes variables que siguen los bancos centrales. Luego también muy atentos, pues también a la evolución del crudo, que viene subiendo durante dos sesiones, lleva una tendencia alcista por temas, sobre todo por este ánimo al riesgo que se está dando. Luego también, sobre todo estos datos que hemos estado comentando, ¿no? De IPCs, etcétera. Estupendo. Pues Pablo de Vicente, desde Evolutio Capital Investment. Gracias por ese análisis y que tengas buen viernes. Cuídate mucho. Buen viernes. Gracias, buen fin de semana. Chao. Un abrazo fuerte. Adiós. En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Estampado, estampado, estampado. ¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Legalitas, servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría para negocios, te ofrece el resumen de prensa. Y empezamos con 5 días. El Gobierno propone al Partido Popular nombrar a Escrivá gobernador del Banco de España. El rechazo al nombramiento del ministro entre las filas populares retrasa las conversaciones. Cuenta también, los Amodio buscan 100 millones para frenar a Tidlam. OHLA, la firma de inversión, exige que su plan de recapitalización pase por el Consejo de la Constructora. Colonial, la Socimi con el mayor núcleo duro gracias a Criteria. El juez de Popular pide a Pricewaterhouse y a Santander avalar su responsabilidad. Y cuenta también que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respalda el despido colectivo por la jubilación del empresario. Vamos ahora con el diario El Economista. Red Eléctrica recorta el suministro a la industria por riesgo de apagón, por segunda vez debido al incremento de la demanda y la menor producción eólica. Mejías, un ex jefe de BBVA, ahora en BlackRock, clave en la OPA a Sabadell. Talgo prepara una nueva generación de sus trenes Abril. Apple evita una multa de la Unión Europea al abrir a sus rivales el sistema de pago. Y cuenta también que Capravo subirá sus ingresos a 900 millones y abrirá 38 tiendas. El grupo va a invertir 60 millones hasta el año 2026. Además, señala que Avanza Previsión gestionará
326 millones de euros de ahorro. Prevé alcanzar 120 millones de euros en ingresos por primas de seguro. Y terminamos con el diario Expansión. MG busca sede en España para su fábrica europea. Galicia, Cantabria y Aragón aspiran a albergar la planta del gigante chino de automoción. Los directivos del grupo chino intensifican los contactos con el gobierno español. Cuenta también este periódico que Northland pone en venta sus renovables en España, valoradas en 1.000 millones de euros. Vox rompe con el Partido Popular en todos los gobiernos de coalición de las comunidades autónomas. Y cuenta también este periódico en contraportada que la Liga Francesa negocia in extremis un acuerdo televisivo. Dice que Danz y Amazon retoman las negociaciones con la Liga, mientras crece la presión para encontrar una solución antes del inicio de la temporada. Los clubes no descartan crear su propia plataforma. Cuenta también que se discute entre un acuerdo tradicional de derechos o crear un canal dedicado al fútbol francés. Y ojo, muy interesante la contraportada del diario El Economista. Arabia Saudí amenaza con atacar el punto débil de Occidente. Riad plantea la venta de las tenencias de deuda europeas en caso de que Bruselas y el G7 decidan confiscar la porción de activos congelados de Rusia. Muy interesante. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Adelante. Comenzamos con el diario El País, que lleva en su portada el vídeo precisamente de esa declaración de Santi Abascal, el presidente de Vox, rompiendo con los gobiernos del PP en 5 comunidades. Anuncio, destaca El País, que Vox rompe con esos gobiernos y también apunta en otro de los titulares como la líder de Esquerra Republicana, Marta Rovira, regresa hoy a Cataluña tras 6 años huida. En diario ABC, Vox consuma su órdago al Partido Popular, ruptura total en autonomías y amenaza en ayuntamientos. Abascal acusa a Feijóo de sostener la corrupción de Sánchez y de imponer políticas de fronteras abiertas. Dice, si quiere estafar a sus electores, allá él. En El Mundo, Abascal dice que impone a Vox dejar los gobiernos para hacer agitación. Esgrime, dice, la inmigración para sacar al partido de la política institucional después de 3 horas de intenso debate y da por acabada la fórmula de gobierno alternativa al PSOE y rompe con ese pacto con el Partido Popular en 6 comunidades autónomas. También apunta en otros de los titulares el diario El Mundo como el empeño de Moncloa en colocar a Escrivá en el Banco de España bloquea su renovación. Destacamos 2 titulares. En el diario La Razón, el Supremo llevará al Tribunal Constitucional la amnistía por romper la igualdad y la Casa del Rey pasa el examen del Tribunal de Cuentas. Y saltamos ya a la prensa internacional. El Frankfurter Allgemeine Zeitung en Alemania dice que la conferencia de prensa posterior a la cumbre de la OTAN se convirtió en una prueba de desempeño cognitivo para Joe Biden. Aunque hubo pequeños errores, destaca el verdadero problema fue que el formato en sí, según destaca este diario, fue una humillación para el presidente. Y desde el Reino Unido la prensa también despierta hablando del presidente de Estados Unidos. Biden defiende su candidatura pese a confundir a Kamala Harris con Trump y a Zelensky con Putin. El presidente de Estados Unidos, sin embargo, insiste en que es el mejor capacitado para batir a su rival republicano y asegura que la edad le aporta sabiduría. Desde Francia se sigue analizando el resultado de las elecciones. Le Monde habla en su titular de un parlamento sin mayorías. Es que el resultado de estas elecciones legislativas sacude, dice, la cultura política francesa y puede llevar a revisar la hostilidad histórica y también los compromisos parlamentarios. Y en Estados Unidos, Biden, también protagonista, se mantiene desafiante y firme en su postura de seguir en la carrera política. Otro titular, la caída de los beneficios de Delta presagia problemas para las aerolíneas este verano. Legalitas, servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría para negocios, te ha ofrecido el resumen de prensa. Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 900-100-603. Legalitas. Que nada te pare. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Y en este espacio los viernes, 8 minutos para llegar a las 8 de la mañana, miramos a Europa, lo hacemos con Yanis Virbilis, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Yanis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Todo bien, con mucho calor. ¿Y vacaciones para cuándo? Para agosto. Y bueno, estamos a la espera también de la semana que viene con la votación en el Parlamento Europeo de nuestra
de la presidenta Ursula von der Leyen. Estaremos muy atentos a esta fecha. Bueno, pues nada, ahí estaremos pendientes. Oye, esta semana he visto muchas noticias sobre nuevas indicaciones geográficas españolas que se registran en Europa. Se habla mucho de estas indicaciones. ¿Qué es exactamente? Sí, efectivamente, muchas noticias esta semana se registraron en nuestro registro de indicaciones geográficas, productos como he visto también el miel de Ibiza, el espárrago de Guadalajara, el cochinillo de Segovia. Una indicación geográfica es un derecho de propiedad intelectual. Es un nombre de un producto agrícola que tiene un vínculo específico con una zona geográfica específica y es por ello que recibe el reconocimiento, el sello de la Comisión Europea. ¿Y qué significa eso? Eso significa que solamente los productores de esta zona tienen el derecho de vender, de comercializar estos productos usando estos nombres. Es decir, solamente los manchegos pueden comercializar el queso manchego en toda la Unión Europea. En otras palabras, los productores tienen la exclusividad de usar esos nombres y de proteger entonces estos derechos de propiedad intelectual contra cualquier imitación por parte de productores dentro o fuera de la Unión. Es muy interesante, ¿no? Sí, es muy interesante. Es una riqueza para nuestras economías porque vemos que las ventas de esos productos representan un volumen de ventas de casi 75.000 millones de euros, así que es muy importante. ¿Cuál es el proceso para registrarse, Yanis? En primer lugar, los productores o la asociación de productores tienen la obligación, digamos, de establecer lo que se llama el pliego de condiciones, es decir, las especificaciones técnicas de producción de estos productos, donde explican exactamente cuál es el vínculo de sus productos con la zona geográfica. Después deben enviar su solicitud a las autoridades nacionales, en el caso de España, sobre todo en las autoridades de las autonomías, de las regiones, y después se manda, digamos, el dossier a la Comisión Europea, que examina el caso y decide sobre su inclusión o no. Pero vemos, casi en todos los casos la Comisión acepta la inclusión de estos nombres en el registro de indicaciones geográficas. Claro, ¿cuántas denominaciones están registradas en la Unión Europea y en España? Muchas. En toda la Unión son más de 3.500 y si hablamos española son más de 400. El primer país es Italia, sin embargo, con algo más indicaciones geográficas que España. Y entiendo que eso económicamente tendrá repercusión. Sí, tiene repercusión tanto dentro de la Unión como fuera. Como he dicho, representan un volumen de ventas de 65.000 millones de euros. Casi el 20% de esas ventas tienen lugar en el extranjero. Y vemos también que el valor de los productos que tienen el sello de indicación geográfica en Europa es más alto de los productos sin certificación, lo que obviamente ofrece a los agricultores varias posibilidades, y hay que añadir que en nuestros acuerdos comerciales con terceros países también incluimos muchas de esas indicaciones geográficas para evitar el uso fraudulento por parte de productores de terceros países. Así que es un sistema que ofrece, digamos, riqueza a los agricultores y a la economía europea. Muy bien. Pues Yanis Virbilis, portavoz de la representación de la Comisión Europea aquí en España, gracias por las claves, cuídate mucho y ya por el viernes. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Susana. Adiós. Gracias. Intereconomía, la radio de los negocios. 30 años contigo. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 7:58 minutos de la mañana conectamos con el Gabinete de Información del Tráfico